Hoy segundo programa acerca del tema golpe y huelga general. Estamos con Carlos De Masi, nuevamente en La Trinchera. Carlos, en el primer programa quedamos un poquito allá en el 9 de julio. Aquel llamado de Rubén Castillo, que nos eriza hasta el día de hoy, dando lugar al poema de Machado a las 5. Repitiéndolo una y otra vez. Exacto. El 9 de julio. Bueno, el 9 de julio parece haber sido una gran apuesta, digamos, en un momento en el cual ya la tensión dentro del movimiento social era muy fuerte. Es decir, la huelga general evidentemente no era derrotada, pero tampoco era triunfadora. Y en la medida en que no pudiera triunfar y que los militares o el régimen pudiera más o menos llevar adelante la situación, aunque no pudiera reanudar el trabajo, digamos, a medida que pasaban los días se debilitaba más el movimiento sindical, eso es clarísimo. Entonces allí se hizo la idea de, bueno, una gran movilización, una gran expresión popular que pudiera generar réplicas por otros lugares de la ciudad, del país, donde le mostrara a la dictadura el grado de rechazo que la dictadura generaba. Entonces ahí, digamos, se hace esa convocatoria a las 5 de la tarde, que es una convocatoria plural. Allí participan blancos, participan frente amplistas, el movimiento sindical en general, de todas las tendencias, el movimiento estudiantil, allí de todo. Ahí se juntó miles de personas. Miles de personas, y eso es importante señalarlo porque, digamos, generalmente uno dice, bueno, en aquel momento, sí, andá, la huelga general, ¿cuántos fueron? 4 gatos locos. No, fueron miles. Con un susto bárbaro, pero miles. Miles, y además se desató una represión salvaje. Eso que además fue el asunto, eso está filmado, llegan los vehículos y la gente los rodea y los amarrea. Llegan a dar vuelta el caño del guanaco. Exactamente, ahí hay una cosa como... Y ahí hay una represión salvaje, tan salvaje que Clara Aldrich encontró un informe de alguien de la embajada norteamericana que mandó para el Departamento de Estado, un informe así que parece ser de alguien de la estación de la CIA, que dice que la represión ha sido tan dura que sin duda debe haber provocado varias víctimas. Sí, que nunca salió. Que nunca salió, aparentemente no las tomó así, pero digamos fue muy claro, dura, salvaje de la represión. Y además, digamos que había disparos. Claro que sí. Si este tipo dice, ahora, víctimas, hubo disparos, que hayan sido de balas de salva o no, digamos, es lo que hace la diferencia, pero en definitiva cuando estás ahí no lo sabes. Pero es más, Carlos, por Avenida Libertador venían los tanques. ¿Recuerdan que estaban en el Palacio y quisieron subir? Bueno, o sea, no llegaron a 18 obviamente, pero en 18 fueron, me acuerdo, el destrozo en las galerías, porque había que salir corriendo y bueno, uno se metía en las galerías en cualquier lado, pero fue terrible. Sí, me acuerdo que yo llegué hasta el fondo de la Ciudad Vieja, me tomé el ómnibus en la aduana y venía como un pacífico ciudadano, y el ómnibus paraba en la parada estaba vacía, el ómnibus paraba en la parada y salían de todos lados, tomaban el ómnibus por asalto y seguían en el... Sí, porque se trataba de esconderse hasta el momento que el ómnibus estuviera... como fuera. Sí. Bueno, y en el movimiento sindical, yo quiero rescatar, además de la fábrica, de la ocupación de fábrica, también el trabajo territorial de la gente, ¿no? Ahí hubo una cosa interesante, porque, digamos, claro, algunas fábricas están en zonas que son de zonas de trabajadores, y entonces allí hubo un intercambio muy fuerte con las zonas, salían manifestaciones, había actos, había, digamos, bueno, aportes de alimentos y cosas así. Ahí, en otros lugares estuvieron más aislados, fue más complicado, digamos, y allí había que arreglarse medio como pudiera. En el anecdotario de estas cosas están los que tenían ocupando una fábrica y el patrón le mandaba apoyos para la ocupación, cosas que hubo, me sorprendió cuando vi el dato, o en otros que salían en brigadas a cazar gatos para tener para comer, para hacer un guiso porque no había nada para comer. Es decir, esas situaciones se plantearon, pero sí había, digamos, una cosa muy interesante, y es esa vinculación. Había otra cosa curiosa también, que es lo siguiente, los diarios que salían, que no todos eran eso, decían, bueno, la asistencia de público en las canchas, en los partidos barriales, miles de personas, cosa bárbara. La gente estaba deseando ver fútbol, no le importaba nada la huelga.
Después, hablando con los veteranos de la huelga, decían, sí, todos los ocupantes de todas las fábricas del barrio íbamos al partido de fútbol del barrio porque ahí podíamos hacer la asamblea tranquilos. Claro. Ahí intercambiábamos tranquilos, dejaban guardias en la fábrica, se iban a conversar ahí. Sí, pero además hay un tema que fue, a mi juicio, por lo menos determinante, que fue el transporte. En tanto el transporte se bancó la huelga, ¿no? Había momentos que en las calles era peligroso andar, porque si vos llevabas alimentos a una fábrica de ellos, había muy poca gente. Es decir, el paro fue extraordinario, ¿no? Pero yo qué sé, 6 de la tarde, caía la tarde en Montevideo y quedaba la ciudad vacía. Exactamente, cosa, ¿no? Tal. Pero claro, transporte y bancario son siempre las dos patas Claves. principales de cualquier paro. Y sobre bancarios era difícil trabajar porque, digamos, es una actividad muy técnica, pero sobre transporte presionaron muy fuerte. Sí, claro. Presionaron, buena parte de la flota de Cutsa es de propietarios, no es de empleados. Ahí quebraron. Ahí empezaron a cosas, trabajar fuerte y ahí pudieron hacer muchas cosas. Llegamos al 9 de julio y después. Y después, digamos, la expectativa que había sobre la movilización del 9 de julio no se cumplió. Por otro lado, también mostró hasta qué punto estaban ya dispuestas las Fuerzas Armadas a llevar adelante la represión. Es decir, no había duda. No, esa gradualidad que uno podía ver al principio, la negociación, la conversación, eso desapareció, se acabó. Y entonces allí, digamos, empezó a pensar fuerte, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta huelga? Y allí se producen se formulan dos tendencias. La idea de levantar la huelga con el argumento de seguir la lucha por otros medios. En realidad, en el momento que la situación que estaba en el movimiento sindical quería decir parar para recuperar fuerzas por un tiempo, y la idea de continuar la huelga con el supuesto de que, también para el gobierno, también para el régimen era difícil la situación, y así como estaban viviendo momentos difíciles los obreros, también el gobierno lo tenía. El gobierno estaba anunciando permanentemente que la situación, ya empezaron a trabajar las fábricas, se normaliza gradualmente, pronto tendremos la absoluta normalidad, pero eso no ocurría. Presionaban a los trabajadores para hacer asambleas con voto secreto, para levantar las huelgas, etc. Y además recordarás los comunicados permanentes, aquella musiquita que aparecía en los canales de televisión y en las radios, permanentemente convocando a la gente a quebrar la huelga. Sí, y anunciando medidas espantosas para los que no cumplieran con... Exactamente. Aquellos, como es fijar para tal fecha, tiene que estar, se establece como límite y después empiezan las sanciones, los despidos. Hubo, como tú decías, dos grandes visiones, o dos visiones sobre el levantamiento, ¿no? Por un lado estaba el documento de las 3F, de FUNSA, FOEB y FUS, y por otro lado el consenso mayoritario de la CNT. Con el diario del lunes es difícil hablar, y no se debe hablar, ¿no? Había que estar en ese momento, la huelga se levanta. Y a partir de allí viene lo que vino. Y a partir de allí viene lo que vino, que fue también gradual. Esto es interesante. Los militares no tenían mucha idea de cómo se maneja una dictadura. Entonces imaginaban que en realidad la población estaba sometida a los dictámenes arbitrarios de una minoría marxista que se había encaramado a los espacios de poder. Entonces, había una propaganda que decía, ahora es diferente. Un país sin marxismo construye con fe, todo ese tipo de cosas. Y entonces se les ocurrió, se levanta la huelga y uno mira y reaparece la prensa y sale el Diario El Popular y salen los diarios de oposición, el semanario Marcha le levanta la clausura y sale. Eso es muy importante porque yo lo que veo es que del 73 al 75 fue una dictadura. Sí. Y después vino la otra. Y después vino otra. Yo creo lo mismo, sí. Hay un proceso como de instalación de la dictadura, que yo la llevo hasta diciembre, que es cuando se instala el Consejo de Estado, ¿no? Donde uno ve, primero, hay un intento bizarro del ministro Volentini de promover la formación de una central sindical gubernista. Y entonces, con poca información sobre el movimiento sindical, convoca a gente de aquella central amarilla, la CSU, que había estado, no me acuerdo cómo se llamaba esa Unión General la CGTU en aquel momento, y convocar anarquistas, porque alguien le dijo a Volentini que los anarquistas odiaban a los comunistas. Sí, y ahí llevaron al gallego Gromás, a León Duarte, al Moco, a discutir con los amarillos, y ahí hubo una
posición ejemplarizante de los anarquistas. Sí, ¿no? sí, sí. Ahí hubo un anarco que se paró de punta y dijo, yo le estoy escuchando y lo que usted nos está presentando es un sindicalismo lleno de carneros y de guampudos, y con nosotros no va a estar de acuerdo con Y eso. así se fue. Y así sí, Sí. pero realmente también creo que ahí le cayó a Volentini la venda de los ojos, Sí, caramba. claro. Esto es más difícil de lo que parece. Crearon una posibilidad, otra forma, que fue la reafiliación, es decir, bueno, limpiamos el sindicato de marxistas, vengan los obreros auténticos, reafíliense. Cuando quisieron acordar estaban los mismos que estaban antes. Tampoco tuvieron ninguna Tampoco tuvo ningún receptividad. camino. De acuerdo con la ley de educación que se había aprobado en enero, había que hacer elecciones con voto secreto en la universidad. Apostaban mucho a las elecciones con voto secreto en la universidad. Fueron el 12 de septiembre, al otro día del golpe de Estado en Chile. Me acuerdo que estábamos haciendo cola para votar, yo era estudiante en aquella época, leyendo lo que decía el diario de la situación en Chile, Y un bajón. triunfa la FEU. Exacto. Y triunfó la FEU en todos lados, triunfó las listas gremiales en todos lados, las listas de derecha pasaron vergüenza, terrible. Bueno, y de allí primero viene todo el largo proceso de recuento de votos que duró como un mes y pico, y cuando ya la Corte Electoral dijo, bueno, los resultados son estos, ese fin de semana se produjo la intervención de la universidad. Y ya nunca tuvieron oportunidad de entrar las nuevas autoridades. Y ya después de ahí sí, primero intervención de la universidad, después proscripción de los partidos de izquierda y de la FEU. Ya la CNT había sido proscrita en la huelga general. Y allí, digamos, luego la instalación del Consejo de Estado. Pero ya ahora sí tenemos, digamos, la izquierda proscrita, ya no hay diarios de izquierda, ya desapareció el Frente Amplio, ya están proscritos los sindicatos estudiantiles, y toda aquella movilización, digamos, toda aquella expectativa que los militares tenían desde julio en adelante, ya había desaparecido. Y empiezan a tomar medidas administrativo-políticas terribles, ¿no? Empiezan con las destituciones. Exactamente. Bueno, se crean, digamos, organismos para hacer sumarios en las oficinas públicas, para despedir con un sumario, y que ya además la noticia de que te hacían un sumario, bueno, agarrá y llévate tus cosas porque Ya sabías que te ya ibas. sabías que el sumario derivaba en el 98% de los casos en la destitución, por la razón que fuera, pero también estaba, digamos, la prisión, gente que era detenida, gente que en el cilindro estuvo detenida meses. Sí, sí. Y no había ningún motivo concreto, es decir, toda esa situación también generó una presión muy fuerte sobre la sociedad, que se empezó a adquirir los hábitos de vivir en dictadura. Sí, con una cuestión que yo creo que fue única en el mundo, que fue la categorización de todos y todas las ciudadanas de este país Uruguay, con la fe democrática. El Uruguay y el Estado de Israel eran en aquel momento los dos únicos estados que tenían toda la población fichada. Todo el mundo tenía documento, en Israel, que estaba en guerra, y en Uruguay, que no sé por qué. Entonces, a partir de allí, todo el mundo tiene un expediente en la Sí, porque tenías que policía. presentarte a sacar la fe democrática. Exactamente. Vos llevabas tu cédula, todos tenemos cédula, y allí buscaban tu expediente, y por lo que ahora se puede ver en los archivos, todo el mundo tenía algo en los archivos. Claro. Entonces, a partir de ahí quedaba la categorización A, B y C. Y esto es una cosa que en el exterior resulta bastante difícil de entender. Los que estaban en categoría C no tenían trabajo, no les daban pasaporte, no les daban ningún tipo de documentación. Y te preguntan, bueno, pero ¿por qué los quieren tener adentro si no lo van a dejar trabajar? Denle pasaporte y que se vayan. No le daban. Entonces, había allí una situación, digamos, como de una... La B era sospechoso. La B sospechoso, ni eras tan malo como para... Ni había sido tan malo como para merecer una C, ni tampoco eras demasiado bueno. Pero, digamos, en esa zona de penumbra cabía cualquier arbitrariedad. Bueno, después todo lo que viene en cuanto, yo siempre cuento que hay mucho material y me parece excelente sobre el tema desaparecidos, sobre el tema presos, sobre el tema exilio, pero Uruguay fue una gran prisión, ¿no? Aquello de no poder leer lo que querías, de no poder escuchar la música que quisieras, de tener desconfianza frente a todo. Ese debe haber sido el efecto más terrible. Yo me acuerdo, pero perfecto, además pensaba por qué lo hacía y bueno, me doy cuenta por qué lo hacía. 1 de diciembre de 1980, anoche se supo el resultado del plebiscito, perdió el gobierno. Y yo me acuerdo que fui a trabajar como todos los lunes y yo iba mirando fijo hacia abajo, no quería mirar a nadie. Claro. Porque sabía que cuando miraba a otro no iba a poder evitar sonreír.
Y si el otro no me sonreía, me metía en cana. Claro, sí, no, es que era Entonces, así. eso de no poder siquiera decir, bueno, qué bueno vecino vio. Sí, o estar en un café y tener miedo de que te escuchara el mozo por si el mozo era tal. No o ir anotar, en un taxi. no anotar el número de teléfono en un papel, llevar un papel chiquitito en todo caso. Teléfono de repente de un amigo, o no darle el teléfono a nadie, fíjate en la guía, estoy ahí. Mandar la lista de la gente que ibas a invitar a tu cumpleaños. Si esas cosas me parecen tan impresionantes. Eso, mandar bueno, le debe haber pasado a Fugman, mandar la lista de los candidatos que iban a hacer que te tacharan y que te gente. tacharan la mitad de los nombres. Claro. Sí, sí. Bueno, las letras de Murgas. Las letras de Murga, hay un estudio tan divertido, una francesa hizo un estudio sobre las letras de Murga en la época de la dictadura. Mirá, qué interesante. Pero interesantísimo, das una capacidad de trabajo enorme, se copió todas las letras de Murga que están en la Biblioteca Nacional, las encontró sucuchadas ahí, y entonces encontró cosas muy curiosas. Nunca la dictadura prohibió una murga. En alguna oportunidad, a alguna murga le tacharon todos los versos y le dieron la oportunidad de presentar otros. Sí, porque además los llamaban, decía, cambie esto. Exactamente, y allí estaban constancia de los cambios. Entonces era gracioso la palabra que estaba tachada y la que el murguista, el letrista agregaba arriba, que tenía más o menos la misma. Lo mismo pasó con la censura de las obras de teatro, de las películas, de las cartas. En el correo estaban los servicios de inteligencia que tenían una torreta en el sector de clasificación, donde venían y sacaban las cartas, las abrían, se leía, a ver qué te había mandado decir tu madre o tu tío. Toda la prensa, toda la comunicación que venía de atrás de la cortina era censurada, casi todo era retenida. Por otro lado, las que venían marcadas, digamos, este fulano de tal, está en tal lista, está exiliado, a ver, contame lo que estás diciendo. Exactamente. Esas podían llegar abiertas entre una bolsa de nylon diciendo se recibió así, qué sé yo, y una firma así legible, pero en realidad te habían abierto la correspondencia. Carlos, algunas conclusiones y qué perspectivas se abren en el hoy frente a la importancia de los movimientos sociales, el rol que cumplió el movimiento obrero en aquella instancia. Bueno, a ver, el rol que cumplió el movimiento obrero en aquel momento fue muy relevante. Yo siempre lo digo, en este país entre 1898 y 1973 transcurrieron 75 años, hubo 4 disoluciones de parlamento, de las cuales la gente con esfuerzo recuerda 2, esta de 1973 y la del 31 de marzo del 33. Hay otras 2, no te voy a poner el compromiso de preguntarte cuáles eran, que nadie se acuerda. Con esfuerzo recuerdan, sí, Valdomira, sí, pero la otra quedó olvidada. Es decir, disolución del Parlamento no genera en sí mismo la sensación de que algo se interrumpió. Tiene que pasar algo. Recordamos, creo yo, la de 1933 porque fue la única vez que un político de primera fila se suicidó. Baltasar Brum. Y recordamos la de 1973 no porque ese día se haya disuelto el Parlamento, sino porque ese día se inició la huelga general. Es decir, lo que marca el antes y el después es la huelga general. Eso, digamos, le costó a la dictadura perder tiempo, digamos, una pérdida de tiempo importante porque le hubiera gustado una cosa más fluida, del mismo presidente de la República, así que todo está bien, no pasa nada. Bueno, Estados Unidos consideró que no era necesario reconocer al nuevo gobierno porque seguía siendo el mismo, con lo cual, digamos, creó esa imagen de transición. Acá se produjo una fractura, acá se produjo un cambio. Antes no es lo mismo que ahora estamos en otra situación. Pero también muestra sus limitaciones, es decir, el movimiento sindical puede hacer todo lo que hizo, pero tiene que estar acompañado por alguna forma de mediación política que pueda, digamos, articular la situación. Porque ¿hasta dónde puede llegar el movimiento sindical? ¿Puede mantener la huelga 15 días? No es poco. Bueno, pero mientras los partidos políticos que hagan su parte, cosa que no estuvo. El gobierno no dejó espacio, está bien, nunca lo deja, nunca te llama a que le pongas condiciones, pero tampoco los partidos políticos intervinieron para lograr esa situación. Entonces, creo que los grandes ausentes, los grandes, de todo este episodio son los partidos políticos. Digamos, los que no estuvieron a la altura ahí fueron los partidos políticos en general, particularmente los partidos mayoritarios, los que tenían el 80% del electorado, que fueron los que más ausentes estuvieron. Ahora, mirado en la perspectiva de 50 años, uno dice, bueno, hoy tenemos un concepto de democracia muy distinto del que se tenía antes. El concepto de democracia era el concepto de la Guerra Fría. Demócrata es aquel que no es comunista, por lo tanto,
Pinochet es un demócrata, la dictadura brasileña es un blanco demócrata. o negro. Exactamente. Ahora, digamos, se entiende que democracia implica un repertorio de garantías y una serie de potencialidades de acción, digamos, que implican el pluralismo, la convivencia, etcétera, etcétera. Ahora, digamos, esto nada es para siempre. Uno no quiere decir que esto, digamos, uno puede decir, sí, la democracia uruguaya es una planta vigorosa, sí, pero hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que regarla todos los días. Y yo creo que tenemos que estar alertas y tenemos que estar dispuestos a decir, bueno, hay determinadas actitudes que violan la Constitución o que se apartan de las normas de convivencia democrática. Y esas que al principio, como dijo Artigas, todo es remediable y no son demasiado problema, a la larga pueden desembocar en situaciones mucho más difíciles. Es decir, creo que tenemos que estar más alerta con respecto a cómo funciona. Sin eso, el nunca más no deja de ser una consigna. Es que el nunca más es un objetivo a lograr, pero hay que lograrlo todos los días. Es decir, no tenés asegurado el nunca más de manera definitiva. Tenés que estar, digamos, permanentemente trabajándolo y tenés que tener claro además nunca más qué. Nunca más terrorismo de Estado. Exactamente. No nunca más otra cosa. Una cuestión, Carlos. Tú en uno de tus libros, en el libro que tratás el tema de la transición democrática, le otorgas un rol a los movimientos sociales muy importante. Me gustaría que terminemos este programa con tu visión al respecto. Bueno, a ver, yo creo que la transición acá, digamos, es un proceso social, no es un proceso protagónico de fulanito, menganito, es la sociedad uruguaya la que va en transición. Y creo que esa transición se da en dos etapas sucesivas. En un principio, la transición es un plan de los generales para imponerle a la sociedad, vía las dirigencias políticas, de lo que es su proyecto, digamos, de país. El que fracasó en el 80 lo quieren volver a poner, digamos, pero ahora con la aceptación, obligando a los dirigentes políticos a aceptar. Cosa que casi le sale bien, porque en el Parque Hotel uno lee las actas y ve que allí los políticos habían aceptado muchas cosas que uno dice, caramba. Sí. En fin, pero se tiraron demasiado de la piolita, digamos, y allí los dirigentes políticos deciden levantarse e irse de la negociación porque no está saliendo. Pero entonces ahí quedaron sin plan B, es decir, ¿qué hacemos ahora? No sabía nada. Y ahí empieza la segunda parte de la transición, que es lo que llaman el despertar de los movimientos sociales. Serpaj denuncia la existencia de terturas, hacen ese ayuno impresionante, que se van a cumplir 40 años ahora. Después se reactiva el PIT y aparece toda la movilización del PIT, y el PIT ya está activo cuando se produce el ayuno de Serpaj. ACEP se recupera la FEU, digamos, y hace toda aquella movilización, y FUCBAM en febrero del 84 hace una enorme movilización de recolección de firmas, la primera. Y habíamos hecho la huelga del septiembre del 83 de pago al Banco Hipotecario. Exactamente, estaban suspendidos los pagos, pagaban, depositaban en una cuenta para mostrar voluntad de pago, pero no le pagaban y digamos, ahí se enfrentaron con muchísima fuerza, poniendo una cosa curiosa, poniendo en dictadura, en acción, un artículo que en democracia nunca se había aplicado. Esa fue una genialidad que quiero recordar de Elío Sartú. Fue una genialidad porque realmente, digamos, implicaba una movilización en defensa de la Constitución, que era justamente el tema en ese momento. Tú sabes que cuando viene Sartú a darnos la idea, porque nosotros lo habíamos llamado, él en ese momento era abogado del Centro Cooperativista Uruguayo, y le decimos, bueno, a ver qué idea nos trae, porque mire, estábamos, dice, bueno, les traje una locura, a la dictadura pedirle la credencial, y ahí nos empezó a explicar. Así que... Sí, bueno, pero tú tenés el privilegio de ser el único uruguayo que ha tenido un papel representativo en todos los plebiscitos, sí, la historia me ha... En todos los referéndums que han habido, lo cual muestra también lo reciente que es esto, porque no queda nadie vivo de la recolección de firmas de 1916, esa pasó. Pero, digamos, esto muestra hasta qué punto este es un recurso nuevo, demoró muchos años en aplicarse por primera vez. Quedó en el legado del movimiento popular. Exacto, y después quedó en el repertorio, es decir, todo el mundo dice, bueno, hacemos tal cosa, si se aprueba tal ley, hacemos tal cosa, sí, claro, es dificilísimo, claro. El 25% de las firmas, no es pavada, pero de cualquier manera, digamos, la movilización en sí implicaba algo. Entonces, volviendo a lo que era la pregunta, toda esta movilización genera, digamos, una situación muy, muy eléctrica.
Del ayuno de Serpaj derivan los caceroleos. Los caceroleos se transforman en regulares. Los apagones. Los apagones, un determinado fin de semana en el mes se producían todas estas agitaciones, cada vez era más masiva, la gente salía a la calle, se reunía, llevaba los tamboriles, golpeaba las columnas, en fin, esto se estaba transformando, se estaba saliendo de control. Cosa que los militares, sobre todo los militares contrarios a Álvarez, les preocupaba porque no querían seguir bancando a Álvarez indefinidamente, claro. Y también a los políticos porque no tenían control de la situación. Entonces, esta movida del movimiento sindical le dio un plan B a los políticos. Bueno, negocien con los militares a partir de la siguiente situación. Estamos al borde de perder el control de los movimientos sociales. Si no se apuran a entregar vamos a volver 20 casilleros para atrás. Por otra parte, yo creo que muchos dirigentes políticos lo creían sinceramente, tenían un susto bárbaro. Sí, claro. Pero, digamos... Yo recuerdo la fobia con que nos habló Julio María Sanguinetti después del paro general del 18 de enero. Bueno, se rompió la intersocial. Claro. Y crea la multipartidaria, donde nos saca solo los partidos políticos. Quedan solo los partidos políticos con el PIT. Sí, es decir, estrategias que uno mira y dice, bueno, una transición es un proceso muy complejo, hay que manejar muchas variables, no todas las cosas que se hicieron salieron mal, no todas salieron bien, pero digamos van mostrando el perfil de cada uno en la medida en que va optando por distintas salidas en ese momento tan crítico. Bueno, cada uno mostraba su perfil. Ahí está. Carlos de Masi, te agradecemos muchísimo por haber estado. Muchas gracias por la invitación y por haber tenido esta conversación. Como siempre tu planteo pedagógico es brillante, te agradecemos mucho. Muchas gracias.